because many times Myanmar military elites Muchas veces, las élites militares de Myanmar han intentado comparar la situación en la antigua Unión Soviética y Yugoslavia con la crisis en Myanmar. Hablan de la modernización de Myanmar, que tiene una sociedad profundamente dividida y una guerra civil de larga data. El tema del federalismo es crucial para el proyecto de construcción del Estado en Myanmar. Esto no es tan diferente de la antigua Unión Soviética y Yugoslavia, donde los adversarios políticos también hablaban de federalismo. Sin embargo, el ejército de Myanmar intenta establecer una conexión entre el federalismo y la política secesionista. between federalism and secessionist politics. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el gran placer de hablar con un colega en Tailandia. Conmigo está el Dr. Dulyapak Prayacharush, profesor asociado de Estudios Asiáticos en la Facultad de Artes Liberales y subdirector del Instituto de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Thammasat en Bangkok. No quiero hablar con él sobre Tailandia, sino sobre su vecino inmediato, Myanmar, porque el Dr. Prayacharush es un gran experto en la política de Myanmar y su conflicto armado. Recientemente escribió el libro La política de la federalización en Myanmar y ha estado monitoreando de cerca todo lo que ha sucedido desde el giro del país hacia la democracia en 2011 y luego su alejamiento de ese camino después del golpe militar en 2021. Desde entonces, el país ha estado envuelto en crecientes enfrentamientos y guerra civil. Así que, Dr. Prayacharush, bienvenido y muchas gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias por su amable invitación. Esperaba con ansias esta charla, porque ya sabe, Myanmar es un poco una caja negra. Es realmente difícil encontrar personas que hayan estudiado el proceso político durante mucho tiempo. Y usted está justo al lado en Bangkok, así que está muy cerca para usted. Y has estado observando lo que ha estado sucediendo. Para todos los que no están al tanto de la política interna de Myanmar, ¿podrías contarnos cuál es el estado de la guerra civil hoy en día? ¿De dónde viene? Quiero decir, 2021, pero también antes de eso, hubo conflictos civiles todo el tiempo. ¿De dónde viene eso? ¿Y dónde estamos en este momento, en 2024, con las diferentes fuerzas en el terreno? Creo que la actual guerra civil en Myanmar se debe al golpe de estado del general senior Min Aung Hlaing hace 3 años. En primer lugar, necesitamos entender la formación del régimen político híbrido en Myanmar. En 2011, el presidente Thein Sein gobernó Myanmar bajo un régimen político híbrido, en el que elementos democráticos y autoritarios coexistían y operaban juntos. La duración de este tipo de régimen político híbrido depende de las relaciones civiles militares. El ejército necesita mantener un equilibrio con el gobierno civil. Sin embargo, cuando Aung San Suu Kyi tomó el poder y estableció el gobierno de la NLD, surgieron problemas en las relaciones civiles militares. El gobierno de la NLD quería enmendar la Constitución de 2008 para reducir el poder del ejército en la política. En respuesta, el ejército decidió tomar el control del Estado, capturando a Aung San Suu Kyi y a otros líderes democráticos, allanando el camino para el autoritarismo militar en Myanmar después del golpe. El resultado inesperado fue un levantamiento político generalizado contra el régimen militar, lo que llevó al surgimiento de la guerra civil en Myanmar. So that is the emergence of the civil war in Myanmar. And I think nowadays, if we talk about the civil war in Myanmar, Creo que hoy en día, si hablamos de la guerra civil en Myanmar en términos de estructura política, la base de poder se puede clasificar en 3 grupos. El primero es el gobierno militar liderado por el general senior Min Aung Hlaing. El segundo es el gobierno NUC, o grupo de oposición, que busca erradicar a los militares de la política y establecer una federación democrática en Myanmar. El último, muy interesante, consiste en organizaciones armadas de minorías étnicas, que en mi perspectiva se pueden subdividir en 3 grupos principales. El primer grupo,
aún mantiene relaciones con el general senior Min Aung Hlaing para conversaciones de paz. El segundo grupo ha decidido cooperar con el gobierno NUG para luchar contra el ejército de Myanmar. NUG government in order to fight with Myanmar military. And the last group is ethnic armies. Y el último grupo consiste en ejércitos étnicos que han decidido mantenerse neutrales. Se adhieren al principio de neutralidad, sin alinearse con Min Aung Hlaing ni con el grupo de oposición. Así que la estructura política es bastante complicada después del golpe. Myanmar es un país grande, con alrededor de 54 a 55 millones de personas, según el censo. Sin embargo, en realidad, puede haber aproximadamente 60 millones de personas, considerando tanto el corazón del país como las áreas fronterizas. Esto crea una estructura política muy delicada. Mucha gente está centrada en las grandes metrópolis, pero ¿cuántas personas están fuera del poder directo del gobierno militar? The military government, because that's the one with the big weapons, right? That's the most powerful one. How many? Porque ese es el que tiene las armas grandes, ¿verdad? Ese es el más poderoso. ¿Cuántas personas están bajo el gobierno militar? Según mi estimación, es bastante difícil identificar el porcentaje de la población en Myanmar en cada grupo. Pero permítanme decir que Myanmar está compuesto por grupos mayoritarios y minoritarios. La mayoría son principalmente los burmanos, que constituyen alrededor del 60% de toda la población. El 40% restante está compuesto por personas de minorías étnicas como los Shan, los Kachin, los Karen y los aracaneses. Estos grupos también pueden subdividirse en varios subgrupos. En cuanto a la fuerza laboral del ejército de Myanmar, es de alrededor de 400,000. The manpower of Myanmar military is around 400,000 manpower, okay? And for the opposition, mano de obra, ¿de acuerdo? Para el grupo de oposición, el número de personal no puede compararse con el ejército de Myanmar. Sin embargo, en la situación actual, la mano de obra del ejército de Myanmar ha disminuido debido a las continuas victorias de los grupos de oposición. Así que el ejército de Myanmar todavía está en una situación difícil con respecto a la guerra civil. Necesitamos esperar y ver si el ejército de Myanmar puede cambiar la situación política, obteniendo la ventaja a través de la estrategia militar para contraatacar o someter a los grupos de oposición. El problema que enfrentan es que la oposición está distribuida por todo Myanmar. No hay un solo frente. Hay muchos frentes. And there's not one single front, there's many fronts, and even 400,000 is not really enough. Y ni siquiera 400,000 es realmente suficiente para mantener todo eso bajo control, ¿verdad? Así que eso es algo que no habíamos visto antes. Hubo una dictadura militar antes de 2011, pero operaba en un entorno completamente diferente. ¿Podrías describir la diferencia entre la dictadura militar de hoy y los grupos de oposición de entonces, antes de 2011? Personalmente, noté un progreso significativo para los grupos de oposición en Myanmar antes del golpe de Min Aung Hlaing. Cuando hablamos de grupos de oposición, nos enfocamos en el proceso de democratización. Pero al observar los movimientos políticos armados de las minorías étnicas, nos enfocamos en la federalización. Desde el golpe de Min Aung Hlaing, podemos ver una convergencia entre el poder de la democratización y el poder de la federalización. El gobierno de la NUG quiere establecer una democracia federal o una federación democrática. Esta campaña política puede atraer a algunos grupos étnicos minoritarios que desean ver el federalismo en Myanmar para unirse al proceso político contra la junta gobernante. Esta situación es bastante diferente del pasado, porque ahora el Tatmadaw se enfrenta a un grupo de oposición poderoso que combina federalización y democratización. La estructura política en Myanmar, especialmente en términos de geografía política, es más complicada en comparación con el pasado. Hoy en día, alrededor de 3 años desde que Min Aung Hlaing tomó el poder, creo que el panorama geopolítico de Myanmar se puede clasificar en 2 partes principales. La primera parte
es el área fronteriza, las líneas fronterizas entre Myanmar y China, Myanmar y Tailandia, y Myanmar e India. Hoy en día, vemos muchas zonas liberadas dominadas por el gobierno de la NUC. También vemos muchas áreas autónomas dominadas por grupos de minorías étnicas. Este tipo de estructura geográfica política puede rodear el corazón birmano, que es la sede del poder del Tatmadaw en Naypyidaw. Así que, el Tatmadaw ha sido rodeado por grupos de oposición y organizaciones armadas étnicas, así como por la vasta topografía desde la frontera hasta el corazón birmano. Entonces, la pregunta interesante es cómo puede el Tatmadaw romper el cerco de los grupos de oposición. Este es uno de los problemas más desafiantes para el Tatmadaw. El Tatmadaw es la junta militar, ¿verdad? Sí, exactamente. Y solo para aclarar la terminología, ¿qué pasa con las ciudades? Está Naypyidaw, la nueva capital, que fue creada de manera un poco artificial, que sigue siendo la capital. Tenemos Yangon, el centro económico. Tenemos Mandalay, una antigua y muy importante capital imperial, ¿verdad? ¿Cómo está la situación política en estos grandes lugares donde se reúne mucha gente y donde podrían ocurrir levantamientos? Esa es una muy buena pregunta. Creo que Naypyidaw es la sede del poder de las Fuerzas Armadas de Myanmar y es la fortificación de hierro creada por el general Senior Than Shwe hace varios años. Created by Senior General Than Shwe several years ago. Naypyidaw is the safe zone for public administration. Naypyidaw es la zona segura para la administración pública por parte del gobierno militar. Yangon es la capital comercial. Sin embargo, después del golpe, ha habido ataques terroristas en algunas áreas estratégicas de Yangon y Mandalay. Mandalay es otra importante ciudad comercial, situada en la zona seca de Myanmar, enlazando una carretera estratégica desde China hasta India. La esfera de influencia china es muy clara en Mandalay porque hay una red de transporte logístico que conecta Mandalay con la frontera sino-myanmarense, así como con Kunming, en China. Para desarrollar un marco sistemático para visualizar la estructura política en Myanmar, podemos observar la geografía política de Myanmar y clasificarla en subregiones. Into sub-regions, okay? And according to my perspective, I think there are many battlefields. Según mi perspectiva, hay muchos campos de batalla donde el conocimiento sobre la geografía regional o los estudios de área puede ser beneficioso. Por ejemplo, si miramos el campo de batalla en la zona seca de Myanmar, esta es una área muy importante. Históricamente, cada vez que la institución monárquica birmana buscaba proyectar y expandir su poder militar, necesitaba consolidar muchos principados a lo largo de la zona seca. Después de eso, la zona seca podía incorporar el área del delta y el área fronteriza. Como resultado, las Fuerzas Armadas birmanas podían atacar el reino siamés en Ayutthaya y muchos principados a lo largo de la frontera de Myanmar, incluyendo Manipur en el noreste de India. Hoy en día, la zona seca está en una situación difícil, porque el grupo de oposición quiere comandar y controlar algunas áreas estratégicas en toda la región. Sin embargo, el ejército de Myanmar está insatisfecho con esto. Una de las áreas más disputadas es Shwebo, que se encuentra al noreste de Mandalay. Esta es la ciudad natal del rey Alaung Paya, uno de los monarcas birmanos más poderosos del pasado. El ejército de Myanmar nunca ha querido rendir el distrito de Shwebo al grupo de oposición, por lo que luchan muy duro. Como resultado, el grupo de oposición no ha podido capturar la ciudad. La zona seca se puede subdividir en varios distritos, incluyendo Shwebo, Taungoo en el valle de Sitaung, Naypyidaw, Meiktila e incluso Mandalay, que también se encuentra en la zona seca. Pero la geografía de Myanmar es más complicada. Podemos mirar al sureste de Myanmar, que consiste en el estado Kayin, el estado Kaya, el estado Mon y la región de Tanintharyi. También podemos mirar al estado Shan, especialmente después de la operación de la Alianza de la Hermandad el año pasado, en el norte del estado Shan. La situación es muy complicada. Además, tenemos el suroeste de Myanmar, que incluye el estado Rakhine con el ejército Arakan y la comunidad Rohingya.
Entonces, creo que el conocimiento sobre la geografía regional podría ser útil para entender la guerra civil en Myanmar. Cuando hablas de la zona seca, esa sería la gran parte noreste, ¿verdad? Esa área está básicamente adyacente a Tailandia, ¿correcto? Basically adjacent to Thailand, right? That's the important one. Yeah, I think Esa es la importante. Sí, creo que geográficamente, la zona seca está situada en la parte central de Myanmar, un poco lejos de la frontera tailandesa. Las ciudades importantes son Mandalay, Taungoo, Naypyidaw, Meiktila, Shwebo, Moniwa y así sucesivamente. Yangon está situada en el delta del río Ayeyarwady. En la zona fronteriza está el estado Shan, que comparte proximidad geográfica con la parte norte de Tailandia, especialmente Chiang Mai, Chiang Rai y Mae Hong Son. Compartimos una frontera cercana con el sur del estado Shan. En la parte occidental de Tailandia, compartimos la frontera con el estado Kayin, el estado Kaya, el estado Mon y la región de Tanintari. ¿Está aumentando la lucha en esa área? And is the fighting in that area increasing? Because 3 months ago, I was in Chiang Rai and Hace 2 o 3 meses estuve en Chiang Rai y Chiang Mai. Conocí a un colega que trabaja como médico en un hospital. Recientemente me dijo que está viendo a más personas con lesiones traumáticas de Myanmar. La zona fronteriza parece estar experimentando más combates en este momento. ¿Esos combates son entre la junta militar y las insurgencias locales? ¿Qué está pasando allí ahora mismo? Esa es una buena pregunta. Los combates han ido en aumento a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar. No es solo entre el ejército de Myanmar y los grupos de oposición, incluidos algunos grupos armados de minorías étnicas. También hay combates entre grupos armados de minorías étnicas en ciertas áreas. ethnic minority armed organizations in some particular area. For example, in the southern part of Shan State, we can see. Por ejemplo, en la parte sur del estado Shan, podemos ver el creciente poder militar del UUSA, o el ejército del estado Wa Unido, que es muy famoso por el tráfico de drogas y por su estrecha relación con China. Están aumentando los campamentos militares, guarniciones y personal a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar. El UUSA tiene algunos conflictos estratégicos con el RSS, otra organización armada étnica, con su cuartel general muy cerca de la frontera tailandesa. Otro ejemplo es el enfrentamiento entre los Wa rojos y los Wa blancos. A pesar de compartir la misma identidad étnica, los Wa tienen diferentes ideologías. El WAO tiene una política pro-Tatmadaw, o Fuerzas Armadas de Myanmar, mientras que el LPO tiene una conexión muy cercana con China y los Estados Unidos, y han luchado juntos. With China and UWSA, and they have fought together. So the political adversaries in conflict and confrontation. Los adversarios políticos en la prolongada guerra civil de Myanmar hacen que la situación sea bastante complicada. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Tradicionalmente, en las relaciones internacionales, una guerra civil complicada como esta presenta una gran oportunidad para que fuerzas externas intervengan. Por un lado, Myanmar ha sido puesto en pausa en la ASEAN. Su asiento está vacío en este momento. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático no reconoce a la junta militar, por lo que Myanmar no está representado. Están tratando de presionar a la junta. Al mismo tiempo, todavía están intentando tener un proceso diplomático con ellos, incluso invitando a la junta a Indonesia para conversaciones. To Indonesia in order to have some sort of talks, right? And from my friend De mi amigo en Chiang Mai, escuché que el consulado de Estados Unidos allí es enorme y se utiliza para gestionar la influencia de Estados Unidos en Myanmar. China también está muy involucrada. ¿Podrías exponer los diferentes actores internacionales y a quienes están apoyando? ¿Qué está haciendo SPOS en términos de su política exterior en Myanmar? ¿Y cuál es la política de China en Myanmar? ¿Sabes algo sobre eso? Sí, esta pregunta es muy interesante y se alinea con mis intereses académicos. El gobierno chino quiere comandar y controlar Myanmar porque los inversores chinos tienen muchos beneficios allí. Have a lot of benefits in Myanmar. Let's take a look at Belt and Road Initiative.
Echemos un vistazo a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El marco logístico de la iniciativa de la Franja y la Ruta toca en parte el territorio de Myanmar. Es muy importante para el gobierno chino y el sector empresarial mantener la conexión desde la frontera sino-myanmarense hasta Mandalay y luego hasta el puerto de aguas profundas chino, en el estado de Rakhine. La razón principal por la que China mantiene relaciones amistosas con muchos actores en Myanmar es que quieren controlar este atajo estratégico. Esto les permite acceder a la bahía de Bengala y al mar de Andamán, que son parte del Océano Índico, sin tener que pasar por el estrecho de Malaca. Además, ayuda a estimular las condiciones económicas en el interior, especialmente en el suroeste de China. The economic condition in the hinterland, especially southwestern China. And nowadays, China can conduct Y hoy en día, China puede proyectar poder en el proceso de paz de Myanmar, porque las organizaciones armadas étnicas a lo largo de las fronteras entre China y Myanmar, como la UWSA, TNLA y MNA, todas tienen alguna conexión con China. El Tatmadaw, o las fuerzas de Myanmar, están muy preocupadas por la creciente esfera de influencia china en el estado de Shan y otras partes de Myanmar. En cuanto a la política exterior estadounidense, antes de la transición política en Myanmar, especialmente bajo la administración de Obama, el enfoque se centraba principalmente en las sanciones. Sin embargo, cuando Myanmar comenzó a transitar hacia un proceso más democrático, Estados Unidos decidió involucrarse más con el nuevo régimen. Así, el patrón de la política exterior estadounidense ha cambiado significativamente. American foreign policy has been changed significantly, and another one is in order to counterbalance with. Otro punto es que para contrarrestar la fuerte esfera de influencia china, los Estados Unidos deberían tomar más medidas. Sin embargo, los están actuando solos. Ya han desarrollado la perspectiva del Indo-Pacífico, incorporando a Japón, Australia e India en este marco. Los Estados Unidos podrían invitar a India y Japón a cooperar en el desarrollo de la paz y las instituciones democráticas en la política de Myanmar, después del golpe para contrarrestar la esfera de influencia china. No tenemos ninguna información concreta sobre actividades clandestinas de los Estados Unidos o China con diferentes partes interesadas. Activities of US or Chinese with the different stakeholders, is that still very much a black box? I mean, we don't know who supports whom. Eso sigue siendo una caja negra. Quiero decir, no sabemos exactamente quién apoya a quién. Pero lo que estás diciendo es que China apoya a muchos de ellos y tiene un gran interés en la estabilidad, ¿verdad? Sí, sí. Pero creo que podría haber alguna evidencia. Por ejemplo, en el combate entre el gobierno de la NUC y los grupos de oposición con algunas organizaciones armadas de minorías étnicas, las armas capturadas por el ejército de Myanmar tenían caracteres chinos. Esto sugiere que algunas armas provienen de la frontera entre China y Myanmar. El gobierno chino es muy astuto porque no quiere mantener relaciones estratégicas solo con los ejércitos étnicos. También comparten algunos beneficios con las Fuerzas Armadas de Myanmar. But they also share some benefits with Myanmar armed forces as well. So they command and control many political stakeholders in Myanmar. Entonces, ellos comandan y controlan a muchos actores políticos en la política y la sociedad de Myanmar. En cuanto al papel del poder estadounidense, uno de los ejemplos más obvios es el apoyo al desarrollo democrático en Myanmar. Podemos ver la influencia de los Estados Unidos en esta área. Por ejemplo, en el estado de Kachin, una organización independiente de Kachin tiene como objetivo desarrollar instituciones democráticas, comenzando desde las aldeas locales. Es muy importante discutir sobre el buen gobierno, las elecciones y el desarrollo democrático. Organizaciones sin fines de lucro conectadas con los Estados Unidos y el mundo occidental han venido a ayudar al pueblo Kachin y a la sociedad civil de Kachin en el desarrollo de la democracia. Entonces, hay algunas pruebas. Aquí es donde siempre me pongo un poco sospechoso, porque Estados Unidos tiene un historial de ayudar a las instituciones democráticas siempre que se alineen con sus objetivos. Cuando no lo hacen, a Estados Unidos no le importa apoyar a personas como al-Sisi en Egipto o respaldar un golpe contra el líder de Pakistán el año pasado, Imran Khan, ¿verdad? No hay problema.
Quiero decir, la autocracia a veces ayuda. Así que me pregunto, ¿dónde está el juego de poder político en este momento? Pero la junta está muy aislada, ¿verdad? Nadie los está apoyando oficialmente, supongo. Sí, creo que hay tres grandes potencias que han apoyado a la junta en Myanmar. that have supported the junta in Myanmar. The first one is China, but as I said earlier, that China. El primero es China. Como dije antes, China no solo quiere apoyar a la junta, sino que también apoya a grupos de oposición y algunas organizaciones étnicas armadas. El segundo es Rusia, ya que es el principal proveedor de armas para las Fuerzas Armadas de Myanmar. El último es Corea del Norte. Permítanme volver a la administración de Than Shwe, antes de la transición política de Myanmar en 2011. En ese momento, Myanmar fue condenada por los responsables de la política exterior estadounidense como un estado paria, con violaciones de derechos humanos y un autoritarismo militar de larga data. Durante ese periodo, George W. Bush decidió invadir Irak y Afganistán, con el objetivo de destruir el régimen de Saddam y el régimen talibán. Destroy the Saddam regime and Taliban regime. So Than Shwe regime was in a difficult and unstable. El régimen de Than Shwe se encontraba en una situación difícil e inestable. Los líderes militares de ese momento decidieron trasladar la capital de Yangon a Naypyidaw y construir un fuerte sistema de fortificación militar en la zona montañosa para la guerra de túneles y la guerra de guerrillas. Imaginaban que algún día las Fuerzas Armadas estadounidenses, con el apoyo de las Naciones Unidas, podrían invadir Myanmar para erradicar al ejército de Myanmar. Por lo tanto, intentaron aumentar las relaciones estratégicas con Rusia y Corea del Norte. Decidieron recibir un programa de misiles balísticos de Corea del Norte y estudiar la guerra de túneles y los complejos subterráneos utilizando modelos rusos y norcoreanos. By having Russian and North Korean model. So I can confirm that. Entonces puedo confirmar que Corea del Norte y Rusia pueden apoyar al ejército de Myanmar de una forma u otra. Eso es muy interesante. Sin embargo, también es horrible. Cualquier tipo de guerra civil, cualquier tipo de guerra es absolutamente horrible. Pero es por supuesto un caso muy extremo de política de poder. Y vemos todo eso desarrollándose. Otra cosa que creo que también podría influir en esto es que Myanmar tuvo curiosamente un periodo muy corto de colonización, ¿verdad? Tailandia nunca fue colonizada, pero Myanmar sí. Entonces, ¿cuánto de eso? 88 until 1946-47, right? Thailand was never colonized, but Myanmar was little colonized. So how much of the current problems do go back to... Los problemas actuales se remontan a cuestiones aún más antiguas. Ya sabes, problemas de 100 o 150, incluso de 200 años en Myanmar. En este momento, la política de poder sobre el terreno es bastante interesante. Es bastante interesante comparar Myanmar y Tailandia utilizando antecedentes históricos y tu nota sobre el colonialismo británico en Myanmar. Creo que puede ofrecer algunas respuestas. Permíteme decir que Myanmar fue colonizado por el imperialismo británico, pero después de obtener la independencia de Gran Bretaña a principios de 1948, el principio básico de la política exterior de Myanmar ha sido la neutralidad, la no alineación y políticas exteriores activas e independientes. Otro aspecto muy interesante es su postura anticolonialista, porque perciben el poder estadounidense en la política de la Guerra Fría como una representación del neocolonialismo, muy similar al poder británico cuando colonizaron Myanmar en el pasado. The British power when they colonized Myanmar in the past. So the element of Myanmar foreign policy. Entonces, el elemento de la política exterior de Myanmar, dominado por el ejército de Myanmar, o lo que podemos llamar diplomacia pretoriana, significa respeto por el principio de no intervención en los asuntos internos, así como cómo defenderse de los ataques de las potencias neocolonialistas. El ejército de Myanmar es bastante xenófobo. Están muy preocupados por la intervención extranjera, especialmente del mundo occidental. Por eso el legado colonial británico aún permanece en su mentalidad estratégica en asuntos exteriores.
Esta situación es bastante diferente de Tailandia, porque la memoria de Tailandia bajo el reino de Siam y sus interacciones con el colonialismo británico y francés constituye otra narrativa. Constitute another narrative. That is how the clever King Chulalongkorn Así es como el astuto rey Chulalongkorn defendió el país y cómo el patrón de la política exterior tailandesa decidió adherirse al concepto de equilibrio de poder. Evitaron permitir que un poder externo particular dominara los asuntos exteriores tailandeses en su totalidad. Así, el rey Ramakwata y el rey Ramakwempa intentaron mantenerse en contacto con varias potencias y reinos occidentales para mantener esta política exterior de equilibrio. Esta stasi exterior reino de Siam por su protección colonialista instituye otra tan French War de bastante de Myanmar. Another answers which quite different from the memory from the case of Myanmar. That's very interesting. And do you think that this Eso es muy interesante. ¿Crees que esta mentalidad xenófoba, en términos de mantener el Estado bajo control local, también se extiende a los grupos rebeldes? ¿También prefieren luchar por su cuenta o su percepción es diferente cuando se trata de interactuar con potencias extranjeras? Sí. En primer lugar, el ejército de Myanmar tiene mucho miedo de la intervención extranjera en la política interna. Están muy preocupados por el poder estadounidense durante la Guerra Fría, así como por los países occidentales que critican a la Junta y el autoritarismo militar en Myanmar. The military authoritarianism in Myanmar. Okay, but for opposition group. Pero para grupos de oposición como el gobierno de la NUG, que es otro actor importante en la política de Myanmar después del golpe, creo que su política exterior se alinea con el mundo occidental, particularmente con los Estados Unidos. Su agenda política apunta a erradicar a los militares de la política y establecer el federalismo y una institución democrática altamente descentralizada. Así que, los SMUNU y algunos países occidentales sirven como buenos modelos para su orientación de política exterior e imaginación política. Sin embargo, para las organizaciones armadas étnicas, la situación es bastante única. Algunos grupos armados étnicos necesitan cooperar con poderes externos. De lo contrario, no tienen suficiente poder para luchar contra el ejército de Myanmar o negociar con ellos. Myanmar military or negotiate with Myanmar military, for example, the UWSA or the Red War, they need to. Por ejemplo, los Estados Unidos o los Guarrojos necesitan adquirir armas modernas de China. No se preocupan por la influencia cultural china porque solo están interesados en el dinero y las armas modernas. Volviendo a la política de la Guerra Fría, el pueblo étnico Wa solía estar bajo la fuerte base de poder dominada por el Partido Comunista de Birmania, que estaba apoyado por el Partido Comunista Chino. El sistema político actual entre el grupo étnico Wa es el autoritarismo comunista, muy similar al modelo chino. Entonces, para los Smoles, quieren que China aumente su poder de negociación. Pero para el RSS, o Consejo de Restauración del Estado Shan, que tiene su sede cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar, el líder se llama Jod Serk. Jod Serk es muy especial, porque le gustaría extender relaciones amistosas con el gobierno tailandés. Quiere que el gobierno tailandés y el ejército tailandés respalden a sus fuerzas armadas a lo largo de la frontera. El idioma de comunicación entre el pueblo tailandés y el RCSS se puede entender, por lo que no es difícil para el RCSS comunicarse con Tailandia y establecer una relación cálida con el sector de seguridad tailandés a lo largo de la frontera. Ahora, usted es un experto en federalización. La federalización a menudo puede ser una solución a la violencia política interna, pero también puede ser una pendiente resbaladiza hacia la independencia de diferentes estados. Independence of different states, and Myanmar might break apart. I mean, we've heard some of these ethnic groups. Y Myanmar podría desintegrarse. Quiero decir, hemos escuchado a algunos de estos grupos étnicos hablar sobre separarse de Myanmar. ¿Crees que Myanmar, como Estado, podría desintegrarse en los próximos meses o años? ¿Existe un peligro real de eso?
Creo que es bastante peligroso que el Estado de Myanmar colapse a partir de ahora. Pero no creo que pueda suceder muy pronto, porque el corazón de los birmanos, que es la columna vertebral del Estado de Myanmar geopolíticamente, todavía está bajo la dominación de las Fuerzas Armadas de Myanmar, o el Tatmadaw. La proyección de poder de los grupos de oposición y las organizaciones armadas étnicas a menudo proviene de las áreas fronterizas, de las líneas fronterizas. Often come from the frontier area, come from the borderline. So, in order to separate the state, Ver el colapso de la Unión de Myanmar, similar al colapso de la antigua Unión Soviética o Yugoslavia, es difícil de imaginar en el futuro cercano. Sin embargo, esto no significa que las experiencias de la antigua Unión Soviética y Yugoslavia no tengan impacto en la mentalidad del ejército de Myanmar. Muchas veces, las élites militares de Myanmar han intentado comparar la situación en la antigua Unión Soviética y Yugoslavia con la crisis en Myanmar. Esto incluye la modernización de Myanmar, que tiene una sociedad profundamente dividida con una guerra civil de larga data. El tema del federalismo es bastante crucial para el proyecto de construcción del Estado. In Myanmar, not so different from former Soviet. En Myanmar, al igual que en la antigua Unión Soviética y Yugoslavia, los adversarios políticos también discutieron sobre el federalismo. Sin embargo, el ejército de Myanmar intentó vincular el federalismo con la política secesionista. A menudo decían, según mi observación, miren el caso de la antigua Unión Soviética. Si el centro es demasiado débil y habla mucho sobre libertad política y federalización, puede ser peligroso para el Estado, especialmente con tierras dominadas por fuerzas armadas étnicas, con políticas nacionalistas. Para evitar una situación como la de la antigua Unión Soviética y Yugoslavia, aconsejaron escuchar al ejército de Myanmar. El ejército de Myanmar ha diseñado una fórmula política que combina algunos elementos federales con elementos autoritarios y unitarios. Su objetivo es combinar estos elementos de manera armoniosa. Sin embargo, el grupo opositor argumenta que esto no es una buena idea, porque desean una federalización y democratización completas. Creen que es necesario rebelarse contra el Estado y sacar al ejército de Myanmar de la política. Abogan por redactar una nueva constitución y asegurar supremacía civil sobre el ejército y establecer una federación democrática. El gratuito, el gobierno de la NUC, apoya firmemente un grado de federalización. The high degree of federalization, but Myanmar military want some degree of... Pero el ejército de Myanmar quiere algún grado de federalización combinado con unitarismo. Es muy interesante. Las personas que te dicen eso, creo que tomaron la lección equivocada de la experiencia soviética. En la experiencia soviética, fue el nacionalismo ruso el que desintegró la Unión Soviética. No fue Gorbachev, fue Boris Yeltsin, quien estaba montado en la ola del nacionalismo ruso. Es un poco como si la Junta decidiera sacar a Birmania de Myanmar y dejar ir al resto. Pero el problema para ellos es diferente, ¿no es así? Tengo amigos birmanos aquí en Tokio y todos me dicen que están absolutamente desolados. Odian lo que está haciendo la Junta militar. No es birmanos contra los demás. The military junta is doing. It's not Burmese versus the others. It is, even within the Burmese community, there's a lot of opposition. Incluso dentro de la comunidad birmana hay mucha oposición a la junta militar, ¿no es así? Sí, exactamente, exactamente. El ejército de Myanmar percibe a su propio pueblo como el enemigo del Estado. Siempre que la gente decide oponerse al ejército de Myanmar, significa oponerse también al sistema de seguridad del Estado. El ejército de Myanmar cree que tiene la legitimidad política para reprimir a los grupos de oposición o a las personas que se rebelan contra el ejército y el Estado. Por lo tanto, la percepción del ejército de Myanmar es bastante conservadora. Es muy normal ver a tus colegas y a muchas personas de Myanmar insatisfechas con la percepción del ejército porque ve al pueblo como el enemigo del Estado. Bien, pero creo que déjame compartir una idea académicamente. But I think let me share one idea academically. I think the Myanmar military
has Creo que el ejército de Myanmar tiene un enfoque altamente politizado hacia los proyectos de construcción del Estado. Si recordamos la propuesta de Charles Tilley sobre la relación causal entre la guerra y la construcción del Estado, donde la guerra produce la construcción del Estado, podemos adaptar y adoptar esta propuesta para considerar la situación actual en Myanmar. El origen del Tatmadaw, o Fuerzas Armadas de Myanmar, surgió y se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las Fuerzas Armadas japonesas llegaron a Myanmar. Debido al poder del ejército japonés, las Fuerzas Armadas de Myanmar se fortalecieron y pudieron luchar contra los colonizadores británicos. Así, el origen de las Fuerzas Armadas de Myanmar surgió durante la Segunda Guerra Mundial. emerged during the warring period, the Second World War. And after gaining independence, Myanmar confronted. Después de obtener la independencia, Myanmar enfrentó una guerra civil. Fue el ejército de Myanmar el que tomó el control del Estado, estableció el orden y reprimió a los grupos de oposición. Se convirtieron en expertos en la guerra. Debido a esto, pudieron establecer una estructura militar desde las llanuras centrales de Myanmar hasta las tierras altas, donde habitan los grupos étnicos minoritarios. La guerra provocó un proceso de formación del Estado en el que el ejército de Myanmar desempeñó un papel de liderazgo. El ejército de Myanmar está familiarizado con la guerra porque está conectado con el proceso de formación del Estado. Esa es una buena observación. That's a good observation, but the one thing that's on my mind that I don't Pero una cosa que tengo en mente, que todavía no tiene sentido para mí, es este retroceso. En 2011, hubo un gran proceso de democratización y apertura. Aung San Suu Kyi fue permitida a postularse para un cargo y ganó por un amplio margen. Sin embargo, la mitad del Parlamento todavía estaba reservada para el ejército, lo que llevó al arreglo de reparto de poder que describiste. Este sistema funcionó durante 10 años. Durante estos 10 años, hubo enormes inversiones en Myanmar, de Japón y otros países, incluyendo una significativa inversión extranjera directa. Myanmar estaba prosperando. Grandes grupos de birmanos y estudiantes de Myanmar estaban yendo al extranjero y beneficiándose de becas. Pero todo eso se detuvo en 2021. Económicamente, es un momento muy oscuro ahora mismo. Economically a very dark time right now. And why did the military junta decide to rather do that when ¿Por qué decidió la junta militar hacer eso, cuando la alternativa no era necesariamente dar mucho más poder a otros? Era dejar que el camino actual de reparto de poder dentro de Myanmar continuara. ¿Está la junta actualmente mejor económicamente que antes? Mi amigo birmano me dijo que es como si pudieran ganar más dinero, aunque todos los demás estén peor. Y esa es su motivación principal, la búsqueda de rentas. ¿Ese es el caso? ¿O fue esto un error de cálculo por parte de la junta? Sí, creo que es un error de cálculo por parte de la junta. Podemos remontarnos a la formación del régimen político híbrido en 2011, donde elementos democráticos coexistían con elementos autoritarios. La estabilidad de este régimen dependía del comportamiento de equilibrio entre el gobierno civil y el ejército de Myanmar. Cuando Aung San Suu Kyi asumió el poder y estableció el gobierno democrático, el gobierno civil intentó muchas veces reducir el poder del ejército en la política mediante la enmienda de la Constitución de 2008. Este rápido progreso del movimiento democrático sorprendió a los generales de Myanmar. Para mantener el autoritarismo y la llamada democracia disciplinada, un régimen político híbrido donde el ejército todavía jugaba un papel de liderazgo en la política, era crucial para Min Aung Hlaing tomar el poder y frenar la creciente influencia de los gobiernos civiles. Sin embargo, esto fue un error de cálculo desde la perspectiva de Min Aung Hlaing. Cuando el ejército de Myanmar decidió llevar a cabo el golpe, a menudo recurrieron a tácticas de golpes anteriores. Por ejemplo, el golpe de Estado del general Ne Win en 1962 y el golpe de Estado del general Sao Maung en 1988. Después de esos golpes, hubo muy poco levantamiento popular contra el golpe de Estado.
Pero hace 3 años, en 2021, poco después del golpe, hubo un levantamiento político generalizado contra el general senior Min Aung Hlaing. Como dije antes, la combinación de democratización y federalización derivada del proceso de paz en los gobiernos anteriores, los gobiernos de Thein Sein y Aung San Suu Kyi, se centró en cómo establecer una federación democrática para Myanmar. Debido a esto, el poder de la revolución popular contra Min Aung Hlaing es tan fuerte. Combina tanto el proceso de democratización como el proceso de federalización. Democratizing process and federalizing process. So it is the miscalculation by Min Aung Hlaing, and Min Aung Hlaing is now in. Entonces, es un error de cálculo por parte de Min Aung Hlaing, y ahora se encuentra en una situación bastante difícil. Pero creo que Min Aung Hlaing no se rendirá muy pronto, porque él y su colega, el general Soe Win, tienen una hoja de ruta política para Myanmar. Necesitan esperar el momento adecuado para celebrar las elecciones generales, y luego reproducir una democracia disciplinada, similar al régimen político híbrido de Than Shwe en el pasado. De esta manera, los partidos políticos democráticos no pueden dominar la estructura parlamentaria. Sería un gobierno de coalición, una combinación de partidos políticos militares y aliados como los partidos políticos de grupos étnicos, para establecer un gobierno de coalición bajo un régimen político híbrido. To establish coalition government under hybrid political regime. That is political roadmap by Min Aung. Ese es el plan político de Min Aung Hlaing, pero en realidad creo que es bastante difícil de lograr ahora. Así que ese es el plan oficial que han presentado, que dicen oficialmente qué es lo que quieren. ¿O es ese tu análisis de lo que están tratando de hacer? Oficialmente. Oficialmente. Así que en ese sentido, un rayo de esperanza es que incluso la junta militar sabe que tienen que volver a algún tipo de estructura de gobierno híbrido con los enemigos actuales. Eso es en realidad una doctrina aceptada en este momento. Tenemos que reincorporar a estos enemigos en una administración civil. ¿Ese es el objetivo? Sí, creo que algunas personas también intentan proponer esta fórmula política para tener un gobierno de coalición con adversarios políticos, para compartir el poder. Podría haber representantes del gobierno de la NUC, organizaciones armadas étnicas y el gobierno militar de Myanmar sentados juntos para compartir el poder. Pero en realidad, creo que es muy difícil en este momento, porque Myanmar está en una coyuntura crítica en la guerra civil. El grupo de oposición ha ganado ventaja porque pueden suprimir al ejército de Myanmar en muchos campos de batalla a lo largo de la frontera. Quieren hacer todo lo posible para convencer al ejército de Myanmar de negociar, pero el grupo de oposición ha ganado la delantera. Así que no quieren abandonar su campaña militar ahora. Creo que los enfrentamientos esporádicos o los choques militares seguirán ocurriendo. Pero déjame contarte un poco sobre lo que pienso. Si empleamos un modelo teórico de juegos en ciencias políticas, podemos crear escenarios más sistemáticos sobre Myanmar después del golpe. El ejército de Myanmar puede clasificarse en 3 acciones respecto a la guerra civil con el grupo opositor. La primera acción es que podrían intentar acomodar completamente o reducir sus demandas políticas originales tanto como sea posible, porque tienen muchas desventajas en comparación con los grupos opositores. La segunda acción es que intentarían subyugar y suprimir a los grupos opositores, sin necesidad de negociación política. Quieren luchar tanto como sea posible. La tercera acción es un camino intermedio, donde a veces el ejército de Myanmar quiere negociar, pero otras veces quiere luchar. Myanmar military want to negotiate, but sometimes want to fight. So you can see fighting along with the peace process. So Así que puedes ver combates junto con el proceso de paz. Podría haber 3 acciones del ejército de Myanmar. Para los grupos de oposición, incluido el gobierno de la NUC y algunas organizaciones armadas étnicas, sus acciones también se pueden clasificar en 3 formas.
plena acomodación, acomodación parcial y combate total con el ejército de Myanmar. La combinación de las tres acciones del ejército de Myanmar y las tres acciones de los grupos de oposición puede crear 9 escenarios potenciales para la política de Myanmar. En este sentido, los combates en Myanmar son claramente y totalmente con fines políticos. La mayoría de estos fines políticos, según entiendo, son internos, aunque actores externos también interactúan con ellos. Internal, although external actors also interact with them, but the main issue is the actual power. Pero el problema principal es el resultado real del reparto de poder para el futuro de Myanmar. En este momento, lo que estamos viendo es perjudicial para el futuro del Estado de Myanmar, más aún que los 10 años pacíficos anteriores. Sí, creo que el desafío del poder es crucial para resolver el conflicto en Myanmar. El modelo de federalismo puede ser aplicable al caso de Myanmar. Sin embargo, la situación en Myanmar hoy en día es mucho más complicada que en el pasado. Hoy en día, algunos ejércitos étnicos, especialmente el ejército Arakan en el suroeste de Myanmar, han proclamado oficialmente que una estructura federalista podría no ser aplicable al estado de Rakhine o Arakan. Prefieren establecer un confederalismo para Rakhine. Y en un marco teórico, el federalismo y el confederalismo no son lo mismo, ¿verdad? Cuando se habla de confederalismo, significa que los gobiernos subnacionales o las unidades constituyentes deben tener más poder que el gobierno central o federal. En una estructura federalista, el equilibrio de poder debe ser igual de una manera u otra. El concepto de confederalismo es ahora propuesto por los líderes políticos del ejército de Arakan. Si concluimos que el concepto de federalismo es suficiente para resolver el conflicto en Myanmar, creo que podría no ser suficiente para hoy. Hay otro concepto llamado confederalismo. Mientras que Myanmar ha aceptado el concepto de federalismo hasta cierto punto, en el fondo todavía prefieren el unitarismo. Yeah, but last question, but it's interesting. So these Arakan state didn't propose. Última pregunta, pero es interesante. Entonces, el estado de Arakan no propuso separarse, propone el confederalismo, y nadie propone unirse a otro estado, ¿verdad? Nadie realmente quiere irse. Quiero decir, nadie propone unirse a Tailandia, por ejemplo. Eso es algo que simplemente no ha surgido, supongo, ¿verdad? El ejército de Arakan ya ha proclamado el establecimiento del confederalismo. Pero, ¿por qué no la independencia? ¿Por qué no separarse? ¿Por qué el confederalismo? Creo que, como primer paso, una estructura confederal sería aceptable para otros actores políticos en Myanmar. Pero a largo plazo, podrían proclamar la independencia total, separándose de la Unión de Myanmar. Aparte del caso del ejército de Arakan, creo que hay otros casos que deberían tenerse en cuenta. Por ejemplo, en el norte del estado Shan, hay ejércitos étnicos como los grupos Kokang y Palaung. Hoy en día, pueden comandar y controlar muchos dominios territoriales, y están tratando de establecer el estado Palaung en un futuro cercano. El estado Palaung es bastante único, porque no encaja en una estructura federalista o confederalista. Debería ser una región autónoma. Sin embargo, el dominio territorial debería ser más grande de lo que garantiza la Constitución de 2008. Obtuvieron muchos beneficios al librar la guerra el año pasado, ganando más control sobre tierras y rutas comerciales. Como resultado, su proyecto de construcción estatal es muy poderoso hoy en día. So that state building project is so powerful nowadays. And another group is RCSS or Restoration Council. Otro grupo es el RCS, o el Consejo de Restauración del Estado Shan, que tiene una estrecha conexión con el gobierno tailandés y el sector de seguridad tailandés. Como ya mencionaste, la población bajo el RCS es de etnia Shan, que comparte un idioma, cultura e identidad similares con el pueblo tailandés, especialmente en la norte de Tailandia. Según mi propia encuesta, hay algunos representantes del RCSS discutiendo cómo cooperar estrechamente con Tailandia y cómo incorporar el sur del estado Shan con la parte norte de Tailandia en beneficio del pueblo tailandés.
El último es el estado Karen, que está muy cerca de la parte occidental de Tailandia, especialmente la provincia de Tak. Thailand, especially the Tak province. Since the Cold War period. Antes, desde el periodo de la Guerra Fría, hubo un movimiento político por parte de las élites políticas Karen que hablaban sobre el establecimiento del estado de Khao Thu Lei. El estado de Khao Thu Lei es un estado mayor, lo que significa que el movimiento nacionalista Karen quiere incorporar otros territorios habitados en gran parte por el pueblo Karen, más allá del actual estado de Kayin. Quieren incorporar esta tierra, por ejemplo, Taungoo, en el centro de Myanmar, Ba en el centro de Myanmar, y otros dominios del pueblo birmano y el pueblo Mon, y establecer un nuevo estado mayor llamado Khao Thu Lei. Este sería un estado step distinct, separado de Myanmar. Would be independent state separating from Myanmar. So I think Myanmar military. Creo que el ejército de Myanmar no confía en la KNU o en el pueblo nacionalista Karen, porque en el pasado solían proclamar o hacer campaña por el establecimiento del estado de Khao Thu Lei como un estado independiente de Myanmar. La imaginación política de los grupos étnicos minoritarios es bastante diversa. Es una situación muy complicada, pero me ayudaste a entender esto un poco mejor. Creo que tendremos que hablar de nuevo, especialmente si algo empieza a suceder en Myanmar, porque en este momento todavía está relativamente tranquilo, pero históricamente hablando, en algún momento, algo grande podría cambiar. Me gustaría agradecerte mucho, Dulyapak Precharush, por tu tiempo hoy. Muchas gracias. Espero que hayamos tenido una conversación fructífera. Gracias. So much, and I do hope that we have a fruitful conversation. Thank you.